Evangelio de hoy. Sábado 18 de mayo del 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos del 16 al 20 y del 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con un soldado que lo vigilase. 3 días después, convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron, les dijo: Hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, tuve que apelar al César. Aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo he querido veros y hablar con vosotros. Pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Salmo responsorial. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia, los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, volviéndose Pedro, vio que le seguía aquel discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: Si quiero que se dé hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos oído el final del Evangelio según San Juan, que termina con unas palabras que parecen enigmáticas. Además de estas, hay muchas otras cosas que hizo Jesús, y si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros. Es que en los Evangelios no está todo lo que hizo y dijo Jesús, es que sería imposible. Los Evangelios son, podríamos decir, como un resumen. Me atrevería a decir que nos dan un primer bocado sobre quién es Jesús. En términos cinematográficos, podríamos decir que los evangelios son como los avances de una película genial, que al verlos despiertan en nosotros el deseo de querer ver luego la película entera. Pero resulta que esta película no está terminada aún. El evangelio ha quedado abierto como el costado de Cristo. Muchas otras cosas hizo Jesús, dice. Y Jesús las hizo en Pedro, y luego las hizo en Pablo, y luego siguió obrando maravillas en San Agustín, continuó en San Francisco de Asís, y luego también en esa mujer piadosa que se entregó por su familia, y luego en el esposo honrado que luchó por amar a Jesús. La biografía de Jesús sigue abierta, y ahora la pluma eres tú. ¿Te dejarás guiar? ¿Serás como un instrumento dócil con el que Cristo pueda seguir llenando las páginas de esta maravillosa historia de la salvación? ¿Intentarás hacer lo posible para no dejar tus borrones en este Evangelio, que es obra del Espíritu? Sigue a Jesús, y aunque a veces nuestra vida pueda parecer un reglón torcido, Dios sabe escribir recto en él. Dios sabe hacer maravillas con nosotros, solo si se lo permitimos. Cuando Dios llamó a la Virgen María, ella respondió: hágase en mí según tu palabra. Y con María Dios escribió Jesús. Contigo y conmigo, Dios también quiere escribir algo hermoso. Estas y muchas otras cosas hizo Jesús, pero no están escritas en este libro, dice el Evangelio. Termina de escribirlas junto a Jesús en el libro de tu vida.
Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura espiritual para el sábado de la séptima semana de Pascua. De los sermones de un autor africano del siglo VI. Los apóstoles se pusieron a hablar en todas las lenguas. Así quiso Dios, por aquel entonces, significar la presencia del Espíritu Santo, haciendo que todo el que lo recibía hablase en todas las lenguas. Hay que entender, queridos hermanos, que se trata del Espíritu Santo, por el cual el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Y ya que el amor había de congregar a la Iglesia de Dios, extendida por todo el orbe de la tierra, del mismo modo que entonces cada persona que recibía el Espíritu Santo podía hablar en todas las lenguas, así ahora la unidad de la Iglesia, congregada por el Espíritu Santo, se manifiesta en la pluralidad de lenguas. Por tanto, si alguien nos dice, ¿has recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué no hablas en todas las lenguas? Debemos responderle, hablo ciertamente en todas las lenguas, ya que pertenezco al cuerpo de Cristo, esto es, a la Iglesia, que habla en todas las lenguas. Lo que Dios quiso entonces significar por la presencia del Espíritu era que la Iglesia en el futuro hablaría en todas las lenguas. De este modo se cumplió lo que había prometido el Señor. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, sino que se ha de echar en odres nuevos. Así se conservan las dos cosas. Con razón algunos, al oír que los apóstoles hablaban en todas las lenguas, decían, están llenos de mosto. Es que se habían convertido ya en odres nuevos, renovados por la gracia santificadora, para que llenos del vino nuevo, esto es, del Espíritu Santo, hablaran llenos de ardor en todas las lenguas, prefigurando así, por aquel evidentísimo milagro, la catolicidad de la Iglesia que había de abarcar a los hombres de toda lengua. Celebrad, pues, este día conscientes de que sois miembros del único cuerpo de Cristo. No lo celebraréis en vano, si procuráis ser lo que celebráis, viviendo unidos a la Iglesia, a la cual el Señor, llenándola del Espíritu Santo, reconoce como suya, a medida que se va esparciendo por todo el mundo. Iglesia que a su vez lo reconoce a Él como su Señor. Como el esposo no abandona a su propia esposa, ni admite que sea sustituida por otra. A vosotros, hombres de todas las naciones, que sois miembros de Cristo, que constituís el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, os dice el apóstol, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Fijaos que al precepto de la mutua tolerancia añade la mención del amor, y cuando habla de la solicitud por la unidad, hace referencia al vínculo de la paz. Tal ha de ser la casa de Dios, edificada con piedras vivas, para que el padre de familia se complazca en habitar en ella, y sus ojos no tengan que contemplar con disgusto su división y su ruina.